Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco la entrevista y me interesa mucho tratar de aportar información para todo el mundo para que entiendan un poco, ¿no? Ujú. Pero el tema del achatamiento, si vos me permitís, Sí, ¿no? claro. El tema del achatamiento es muy antiguo. Empezó entre el año 2002 y el 2006. Se achataron violentísimamente las jubilaciones, porque la jubilación mínima eran 150 pesos y entre el 2002 y el 2006, Sí, la jubilación mínima pasó a ser 470 pesos, subió 3 veces, mientras que el resto de los jubilados sí, subieron entre un 11 y un 21%. claro, la ¿Eso qué diferencia. hizo? ¿Eso qué hizo? Que personas que en el 2002 estaban ganando tres mínimos, por ahí en el 2006 ganaban un mínimo. Claro. Así que lo del achatamiento es viejo, pero hay un dato muy importante. Sí. Como los jubilados se habían resentido y protestaban mucho contra el achatamiento, Ujú. cuando se dictó la ley de movilidad, del año 2008, yo estaba presente en el Congreso porque me habían invitado para opinar sobre esto, y yo escuchaba a los jubilados que se quejaban del achatamiento. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo en el proyecto que mandó? Prohibió que el mínimo subiera más que el aumento general, para que no hubiera tal achatamiento. Esa norma hoy está vigente. Ujú. No es, acá no hay que ir a la Constitución, no hay que hacer muchos trabajos de análisis jurídico. Acá hay una ley, un artículo que dice, no se puede aumentar al mínimo más que el resto de los jubilados. Ujú. ¿Y qué pasó del 2022 hasta ahora? Que con los bonos el mínimo pasó a tener un adicional que hizo que aumentara más que los jubilados que Claro. ganan menos. El gobierno lo que quiere es que el mínimo siga el costo de vida y más o menos lo logra, pero no le importa lo más mínimo los jubilados que ganan más que el mínimo, que no reciben Ujú. bonos y que están tan perjudicados por la inflación como cualquiera, ¿no? Guillermo, ¿cuál podría ser una fórmula previsional accesible o viable para que los jubilados dejen de perder tantos puntos de posibilidad de compra? Bueno, mirá, es una pregunta fantástica. Pensá que yo, cuando salió la ley actual, la 27609, me invitaron para opinar en la comisión bicameral. Se formó una comisión bicameral en el Congreso para analizar el tema de la fórmula. ¿Qué pasa? La fórmula actual Ujú. tiene un tope anual que es el aumento de la recaudación del ANSES. Es decir, lo que la fórmula dice es que no se puede dar más aumento que lo que aumenta la recaudación del ANSES. Sí, Mucha gente quería que además de eso, la fórmula tuviera un piso y que ese piso fuera la inflación. Es decir, que nunca el aumento pudiera ser inferior a la inflación. Lo que ocurre que ese tipo de ideas en la fórmula la hace perfectamente inflacionaria. Es claro. decir, agrava el problema de la inflación. Si vos vas a ajustar todas las jubilaciones con la inflación actual, la inflación no la vas a poder parar nunca, porque va a crecer violentamente el gasto. Cuando vos decís de aumento a todo lo que aumenta la inflación, estás indexando el gasto anual que hay en previsión. Por eso no se aceptó poner el piso de la inflación y hoy en día se considera que eso es una falla de la ley, porque la ley o la fórmula no Ujú. sigue la inflación. Lo que pasa es que la fórmula no se hizo para seguir la inflación, se hizo para tratar de contrarrestar a la inflación. Por eso, digamos, no es, además te digo algo, Pero con una entonces, ¿hay inflación, alguna fórmula viable con la inflación que tenemos hoy en día? no, ahí te lo digo rotundamente, pensá que me dediqué al tema de la movilidad, me Ujú. dediqué al tema de la fórmula, he trabajado muchísimo, calculado los aumentos, etcétera, pero con un 25, un 20% mensual de inflación, no hay fórmula que aguante, Ujú. porque vos no podés dar aumentos en la fórmula en base a inflación futura, siempre lo das con relación a la inflación pasada. Entonces, la inflación pasada ahora es brutal.
Vos le tendrías que dar, ahora en marzo, le tendrías que dar un aumento del 50% a los jubilados para compensar la inflación. Y bueno, el gobierno se da cuenta que le conviene más quedarse con la fórmula esta, hasta tanto el Congreso dicte una nueva ley de movilidad, quedarse con esta fórmula, porque con esta fórmula paga siempre menos que la inflación y Le muy cierran más los atrasado. números, claro, le cierran más los números. El tema es que, ¿cómo haces para que le cierre un poco más el número a la persona que lo está cobrando, no? Sí, bueno, acá hay un tema fundamental. Sí. Si se frena la inflación, si se atenúa la inflación, el problema va a ser menor. Porque en épocas inflacionarias, los más perjudicados son las personas de ingresos fijos. Son los trabajadores que tienen un salario, los jubilados que tienen una jubilación, los pensionados. Toda Ujú. esa gente llega tarde. Porque el empresario, aunque sea pequeño empresario, va ajustando sus precios de acuerdo con la inflación casi de manera automática. Y el asalariado no lo puede hacer, tiene que esperar las paritarias. Y el jubilado tampoco lo puede hacer. Es decir, que lo normal es que en épocas inflacionarias Ujú. los más perjudicados sean los más pobres y los que tienen ingresos fijos, ¿no? Se entiende perfecto. Guillermo, te hago la última antes de despedirte. ¿Crees que el bono tendría que ser para todos los jubilados o por lo menos para aquellos que cobren hasta 3 mínimas? Muy bueno, muy bueno. Mirá, yo tuve un infarto en septiembre del año pasado y no sé, después me puse a analizar esto con mucho entusiasmo y lo que la verdad... Recomendado por los médicos, me imagino. Te habrán dicho, ponete a ver la economía de los jubilados, Guillermo, que vas a estar tranquilo. No, no, porque yo tengo TOC, tengo trastorno obsesivo compulsivo por la movilidad, por los jubilados y por los aumentos, ¿no? Pero digámoslo, hay Sí. una forma, yo lo he plasmado en dos trabajos, hay una fórmula que ya se la estamos planteando a los jueces, porque pensá que ya los jubilados no se la bancan más y los jubilados le van a tocar el timbre a los jueces. Así que hay cientos, miles de demandas, va a haber, Claro. pidiendo que, mirá qué cosa más simple. Deme, señor, yo soy un jubilado que gano más de la mínima. Deme exactamente el mismo porcentaje de aumento que le dio al mínimo con bonos. Claro. Y entonces ahí, hoy en día, si se hiciera eso, los saberes de los jubilados hoy tendrían que estar un 60% arriba de lo que están cobrando. Con eso se equilibraría la pirámide y no sería, como vos decís, un rectángulo, Ujú. sino que tomaría su forma piramidal clásica. Es decir, que, pero además esto que digo se funda en la ley, porque el artículo 8 de la ley de movilidad lo dice claramente. El mínimo tiene que crecer con el aumento general. Si vos me aumentás más el mínimo en base a bonos, ese aumento adicional se lo tenés que dar a todos, porque siempre en nuestro país la movilidad fue uniforme. Claro. Solamente ahora se ve una movilidad diferenciada en favor de los que ganan menos, pero eso no va a nivel legal, no va a nivel constitucional, porque fíjate que el artículo 14 bis de jubilaciones móviles, cuando habla de móvil, Mm. habla de una movilidad uniforme igual para todos, no una movilidad diferenciada. ¿Se entiende, no? Sí, sí, por eso también en el 2020, cuando fue la pandemia y el expresidente Fernández estableció aumentos diferenciados, bueno, fue un escándalo y de hecho hubo miles de denuncias judiciales en esa situación, Exacto, cuando se frenó la ley exacto, y hubo aumentos exacto. diferenciados de acuerdo a cuánto cobrabas, porque obviamente violaba No, lo que era la ley general. Guillermo Jáuregui, muchísimas gracias por esta no, entrevista. un gusto, que sigas bien. Gracias por la entrevista, gracias. Nos estamos viendo.